Bueno, propiedades coligativas es, como ya les había dicho, la última parte de la unidad de solución. Solución estaba formada por un soluto y un solvente. En el esquema que hacíamos para resolver la parte práctica, poníamos el soluto, el solvente, que me formaba una solución. Y algo que es importante recordar es que el soluto y el solvente no reaccionan entre sí. Se forma una mezcla acá, no reaccionan. Ahora, entrando al tema este, tenemos dos tipos de propiedades de las soluciones, constitutivas y coligativas. Las constitutivas dependen de la naturaleza del soluto, o sea, de quién es el soluto, de la identidad del soluto. Y las propiedades coligativas dependen de la cantidad del soluto. No me importa quién es el soluto, si es un átomo, un ion, una molécula. Me importa cuánto hay. Ahora, como condición indispensable para que se cumplan las propiedades coligativas, es, como dice acá, condición indispensable es que el soluto tiene que ser una sustancia no volátil y un no electrolito. ¿Qué entienden ustedes por volátil? Algo volátil. ¿A qué les suena? Una sustancia volátil. Profe, ¿lo volátil no tiene que ver con los puntos de ebullición? Sí. Si yo te digo que tengo una sustancia volátil, ¿qué significa? ¿Cómo es ese punto de ebullición? Volátil era bajo. Bajo. ¿Qué significa? Que se evapora con facilidad, porque el punto de ebullición es tan bajo que tal vez a temperatura ambiente ya se está evaporando. ¿Sí? O sea, lo volátil significa que se evapora con facilidad. En este caso yo necesito que el soluto sea no volátil. No tiene que evaporarse cuando esté en la solución. El solvente sí, pero no el soluto. El soluto tiene que quedar siempre ahí en la solución. Y otra condición del soluto es que sea un no electrolito. No sé si han escuchado alguna vez esta palabra, electrolito. Un electrolito es una sustancia que cuando yo la disuelvo, produce que esa solución que se forma conduzca la electricidad. Entonces yo necesito, en este caso, que mi soluto no sea un electrolito, que no le dé esa propiedad al agua, a la agua o al solvente que yo use. ¿Sí? Entonces, como condición indispensable, que el soluto sea no volátil y que sea un no electrolito. Y acá dice solución diluida. También es una condición de que sea una solución diluida. Pero para no entrar en detalle, lo que a mí sí me importa es estas dos, que sea no volátil y no electrolito. Y estas son las propiedades coligativas que nosotros vamos a estudiar. Las constitutivas no las estudiamos. ¿Y cuáles son esas propiedades coligativas? Son 4. El descenso del punto de, perdón, descenso de la presión de vapor. Ascenso del punto de ebullición. Descenso del punto de congelación y la presión osmótica. Son 4 las propiedades. Entonces, si yo les pregunto, ¿de qué depende o cuál es la condición para que una solución tenga propiedades coligativas, cumpla con las propiedades coligativas? ¿Cuál es la condición de esa solución? Voy a esperar a que me contesten, ¿no?
¿Cuáles son las condiciones que tiene que reunir una solución para que tenga o cumpla estas propiedades coligativas? ¿Cómo está formada la solución? Chicos, les estoy preguntando. ¿Alguien me va a contestar? La condición sería que no sea volátil y que el soluto no sea un electrolito, digamos. Exacto. Ahí les he pegado 2 preguntas en el chat para que las contesten. En el chat. ¿Sí? El soluto y el solvente de una solución reaccionan entre sí. ¿De qué dependen las propiedades coligativas? El chat a mí me queda guardado en la... Acá les voy a pegar otras preguntas. Si las quieren ir contestando acá, mejor, para que yo vea quién contesta y para asegurarme y quedarme tranquila que si no han entendido el tema. Y si no, ténganla ustedes las preguntas para que la usen para estudiar. Bueno, vuelvo al esquema inicial. Soluto más solvente me da la solución, y en este caso, en las propiedades coligativas, el soluto tiene que ser no volátil y no electrolito, y el solvente tiene que ser volátil. Entonces, miremos ahora este diagrama de fases del agua. Este diagrama muestra cómo, según la presión y la temperatura, varía el estado de agregación del agua. Acá yo la tengo en estado sólido, en estado líquido y en estado vapor. Si yo me ubico en la presión de una atmósfera, o sea, una presión normal, y voy aumentando la temperatura, acá yo me encuentro con el estado sólido del agua, como hielo. Llega un punto en que ese sólido empieza a pasar al estado líquido. Si yo este puntito que está acá bajo, me fijo, acá la temperatura me está marcando 0 grados centígrados. Es la temperatura a la que el agua pasa de sólido a líquido o de líquido a sólido. Toda esta línea que está acá me marca estados de equilibrio entre el estado sólido y el estado líquido del agua. Entonces, cuando yo estoy a una atmósfera, esa temperatura es 0 grados. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Sería el punto donde cambia de estado. Claro, es el punto en el que cambia de estado. Ahí hay un equilibrio entre estos dos estados. Si yo aumento un poquito más la temperatura, ya estoy en el líquido. Si varía un poquito la temperatura, ya estoy en el estado sólido. Acá hay un equilibrio entre los dos estados. Claro. Necesito que participen, que me contesten cuando les pregunto, para saber si yo sigo o no. Este es el momento en que estamos sincrónicamente, nos encontramos, nos sacamos las dudas, le contesto, porque si no, yo la puedo grabar la clase y les pego la clase grabada y después no se van a sacar, van a tener dudas y no van a tener cómo consultarla. Aprovechenme ahora. Para eso son las clases semanales que tenemos, para que la escuchen y se saquen las dudas. Entonces necesito que haya un intercambio acá, no que yo solamente hable. Por favor. Si estoy a una atmósfera y paso de 0 grados centígrados,
y sigo aumentando la temperatura, llega un punto donde paso del estado líquido al estado gaseoso. Y esa temperatura es 100 grados centígrados. Es el punto de ebullición del agua. Entonces, si yo varío, me muevo por acá en distintas presiones, a distintas temperaturas, se forma esta curvita. Todos estos son estados de equilibrio entre el estado líquido y el vapor. Y lo que yo tengo acá abajo son estados de equilibrio entre el estado sólido y el vapor. O sea, a una presión dada, a una temperatura dada, acá puede haber un pasaje directo de sólido a vapor. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué me muestra? Este gráfico es para el agua, es el diagrama de fases del agua. Cada sustancia tiene su diagrama de fase. Entonces yo de acá puedo sacar mucha información. Yo puedo, según la presión y la temperatura, yo puedo irme al gráfico y ver en qué estado está, si está sólido, líquido, gaseoso. ¿Sí? O ver cómo puedo modificar la presión para que cambie el estado, cómo cambio la temperatura, porque acá me estaba moviendo siempre la misma presión. Cómo cambiando la temperatura estoy en un estado o en el otro. Ahora, este punto, que se llama punto triple, ese punto a esa temperatura y a esa presión, en este punto coexisten los tres estados de la materia, del agua. O sea que acá, en esas condiciones, yo tengo hielo, tengo agua y tengo vapor de agua, en simultáneo a la vez. Están los tres estados. Por eso se llama punto triple. Y otro punto que me marca acá el gráfico es el punto crítico. ¿A qué se le llama punto crítico? Cualquier punto que yo quiera, o sea, yo sigo aumentando acá la temperatura y sigo aumentando la presión, ya acá no puedo continuarlo al gráfico, porque acá se ve un estado de fluidez, no se distingue bien si está en estado líquido o en estado gaseoso o en estado de vapor. Entonces acá ya no, me es muy difícil continuarla, esta recta, no sé si va para acá, para allá, para acá. Entonces, hasta esta temperatura y hasta esa presión, que es el punto crítico, yo puedo decir lo que está acá es líquido y lo que está acá es vapor. En cambio acá, lo que tengo es una sustancia tan fluida que ya no sé si es líquido o es vapor. Por eso se llama punto crítico. ¿Estamos? ¿Entienden esto? ¿El gráfico? Sí, profe. Bien. Ahora, hemos dicho que en propiedades coligativas nosotros teníamos soluciones. El diagrama de fase que hemos visto es del agua pura, o sea, vendría a ser el solvente puro. Cuando yo tengo una solución, o sea, agua con un soluto no volátil, no electrolito, por ejemplo, azúcar, esto me forma una solución. Entonces, si vamos a investigar de la misma manera que hemos hecho con el agua, cómo varían los estados en función de la presión y la temperatura, obtenemos este gráfico, que es el verde. El fucsia es el agua pura. Y el verde es la solución. Entonces, si hacemos el mismo análisis que hace rato, si nos ponemos acá en la presión de una atmósfera y vamos aumentando la temperatura, llegamos a un punto que, bajamos acá, es el punto de congelación de la solución. Y si ustedes comparan el punto de congelación de la solución con el del agua pura, este punto, si yo bajo acá, ¿qué temperatura tengo? El punto de congelación del agua. ¿A qué temperatura se congela el agua? 0 grados. 0 grados centígrados. Pero resulta que cuando yo ya tengo agua con azúcar, resulta que esa solución
se congela a una temperatura menor que 0 grados centígrados. Si antes era 0, espérenme que quiero dibujar aquí. ¿Sí? Yo antes tenía acá 0 grados centígrados. Estoy hablando del agua pura. Cuando está en solución, la temperatura de congelación de la solución ha disminuido, o sea que ahora es un valor negativo. Hubo un descenso del punto de congelación. Inicialmente, solvente puro era 0, en solución es menos de 0. Y si seguimos acá recorriendo esto a una presión de atmósfera, a una atmósfera de presión, al agua pura, llego a este punto que es el punto de ebullición, que vendría a ser para el agua de 100 grados centígrados. Resulta que la solución a 100 grados centígrados no está hirviendo todavía, está en estado líquido. Yo sigo calentando, acá llega al punto de ebullición. O sea, es una temperatura mayor a 100 grados centígrados. ¿Qué pasó? Aumentó el punto de ebullición. Ascenso ebulloscópico. ¿Lo ven? ¿Lo entienden a esto? ¿Alguna duda? ¿Saben qué lindo que es dar la clase así y no escuchar ninguna respuesta de parte de ustedes? Descenso de la presión de vapor. Es la primera propiedad coligativa. Acá tenemos en este gráfico, se muestra las moléculas de solvente puro, que son estas esferitas celestes. Acá lo tenemos en estado líquido y acá arriba en estado gaseoso. Recuerden que cuando yo tenía el líquido, lo podía tener en un recipiente cerrado, lo tapaba. Algunas de estas moléculas del solvente se escapaban, porque tienen la energía cinética suficiente para hacerlo, empiezan a escaparse del líquido y pasan al estado gaseoso. Estas empiezan a acumularse, hasta que llega un punto que algunas, porque estas están acuérdense las propiedades de los gases, chocan, se mueven, van, vienen. Ese libre movimiento que tienen las moléculas de gas, en este caso vapor, si es agua. Chocan con las paredes, chocan entre ellas y algunas vuelven al estado líquido. Entonces llega un punto en que las que se escapan al estado de vapor y las que vuelven al estado líquido es la misma cantidad, se llega a un equilibrio. Y estas moléculas en estado gaseoso que chocan con las paredes, chocan entre ellas, son las que generan ese choque, son las que generan la presión de vapor. Entonces acá tengo el solvente puro y acá tengo en estado líquido y acá tengo en estado de vapor con su presión de vapor. Ahora, cuando al solvente le agrego un soluto no volátil, que son estas esferitas marrones, se forma una solución. Este soluto se distribuye homogéneamente en todo el líquido. Está en todos lados. Ahora, ¿quién es la que pasa al estado gaseoso? El solvente, porque hemos dicho que el soluto es no volátil. El soluto no se mueve de acá del líquido. El único que se puede escapar, las moléculas que se pueden escapar son las del solvente. Pero estas de soluto, como las otras también, todas tienen fuerzas de atracción y de repulsión. Recuerden las propiedades de los líquidos. Tienen fuerzas de atracción y de repulsión en todas direcciones con la misma intensidad. Pero acá, al estar estas de soluto, es como que las retienen o las atraen con más fuerza. No les
les dificulta a las del solvente pasar al estado gaseoso. Acá le era fácil escaparse al estado gaseoso porque todos son iguales. En cambio acá no. Estas de solutos las retienen un poco más. Entonces son menos las que están acá en estado gaseoso. Por eso es que la presión de vapor de la solución, la presión de vapor es menor que la presión de vapor del solvente puro. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Las esferitas marrones son el soluto no volátil, no se va a mover de acá al estado líquido. En cambio el solvente sí es volátil. Acá se escapan, pero acá en menos cantidad. Matemáticamente, la presión, la variación de la presión de vapor o el descenso de la presión de vapor se basa en la ley de Raoult. Esta que está acá es la ley de Raoult. La presión de vapor de la solución es igual a la fracción molar del solvente por la presión inicial. ¿Qué podría ser la presión inicial acá? ¿De quién está hablando ahí? ¿La presión atmosférica? No. Acá, cuando se Solución. habla de... ¿Quién, Juan? Sería del solvente solo. Exacto. La presión inicial sería del solvente puro. Y acá la presión de vapor ya va a ser cuando está en solución. Entonces, esta es la ley de Raoult. Fíjense cómo estamos aplicando fracción molar, que es un tema que ya lo hemos visto. Como yo les decía, un tema engancha al otro. La fracción molar del solvente es igual al número de moles del solvente sobre el número de moles de solvente más el número de moles de soluto. Esto ya lo han visto, lo refrescan. Y también sabíamos que la fracción molar del soluto, del solvente, más del soluto, es siempre igual a 1. Entonces acá yo ¿qué hago? Despejo la fracción molar del solvente. De esta ecuación la despejo. Y a esto lo voy a reemplazar acá. ¿Lo van viendo? ¿Sí? Esto lo voy a reemplazar ahí. Y obtengo esta ecuación. Hago distributiva acá la presión inicial, me queda de esta manera, despejo las presiones por un lado, acá me queda con un valor negativo, entonces para hacerlo positivo paso el negativo para acá. En definitiva, me queda expresada de esta manera. Esto es lo que ustedes tienen que saber y estudiar para resolver los problemas. La variación de la presión de vapor es igual a la presión de vapor inicial menos la presión de vapor de la solución. Y eso es igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor inicial. En algunos problemas le va a pedir la variación de la presión de vapor. En otros problemas les pedirá la presión de vapor final o la presión de vapor inicial. ¿Sí? Ustedes después se ubican acá, qué es lo que les preguntan, qué datos les dan. No son difíciles de estos tipos de problemas, ¿no? Ahora, habíamos dicho que las propiedades coligativas, ¿de quién dependían? ¿De quién dependen las propiedades coligativas? ¿De qué dependen? De las partículas de soluto, ¿no? Dependen de la cantidad de partículas de soluto.
de la cantidad, ¿sí? Pongo mucho, pongo poco, eso es lo que a mí me interesa. ¿Cuánto hay? ¿Qué cantidad hay? No quiénes son, no me interesa quién es, me interesa cuánto hay. Entonces, volviendo a lo que es la variación de la presión de vapor o descenso de la presión de vapor, si yo les digo, yo te estoy diciendo que la presión de vapor tiene que ver con la cantidad de soluto. Matemáticamente, o cómo me podés demostrar vos que es así como yo te digo. Si ustedes prestan atención a esto, la variación de la presión de vapor está relacionada con la fracción molar del soluto. O sea, tiene que ver con la concentración de la solución, tiene que ver con la cantidad de soluto que tiene esa solución. Cuanto más concentrado sea o más cantidad de soluto sea, más va a variar esta presión de vapor. Sería una forma de demostrar lo que yo les he dicho al principio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sigo? ¿Alguna duda? Bueno, supongo que no. Fernando, ¿alguna duda? ¿Fernando? Escribe en el chat. Maggie, ¿qué duda tenés? ¿Sigo entonces? Hablen, chicos, no sean mudos. Siga, Bueno, profe. bueno. Espérenme. Bueno, estamos acá. Esta es lo que ustedes se tienen que estar marcado en azul, lo que ustedes tienen que estudiar para resolver los problemas de la variación de la presión de vapor. Entonces vamos a un ejercicio. Calcular la variación de la presión de vapor, o sea, tengo que calcular el delta, la variación de la presión de vapor, a 20 grados centígrados de una solución que contiene 150 gramos de glucosa, peso molecular 180, disuelto en 140 gramos de un alcohol etílico, peso molecular 46. La presión de vapor del alcohol puro a 20 grados centígrados es 43 milímetros de mercurio. O sea, ¿qué presión es esa? Presión de vapor. Decime, Matías. La presión del solvente puro. Claro, es el subcero. Claro. Entonces me dice que calcule la variación de la presión de vapor. ¿Y eso a qué era igual? A la fracción molar del soluto por la presión inicial. Vamos a sacar la fracción molar. La fracción molar del soluto era igual al número de moles de soluto sobre número de moles de soluto más el número de moles de solvente. El número de moles, ¿a qué era igual? ¿Cómo calculábamos el número de moles? Es gramos sobre peso molecular. Repasen la última parte de soluciones, porque acá se aplica mucho.
Entonces, si yo quiero calcular el número de moles de soluto, yo voy a poner número de moles de soluto, voy a poner gramos de soluto. ¿Cuántos gramos? ¿Quién es el soluto? ¿Quién es el soluto? La glucosa. La glucosa. Entonces, ¿cuántos gramos voy a poner acá arriba? 150. 150 gramos. Peso molecular de la glucosa, dice acá, 180. 180 gramos sobre mol. El número de moles de solvente va a ser el peso del solvente, me dice que tengo 140, sobre el peso molecular que me decía 46. Entonces, estos dos resultados los voy a reemplazar acá. Y voy a obtener la fracción molar. Este dato ya lo tengo, me lo da el enunciado. Y este es el que yo acabo de calcular. Entonces reemplazo y tengo la variación de la presión de vapor. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quieren que hagamos otro o sigo? Sí, sí, se entiende ahí. ¿Se Fernando el chat entiende? dice que continúe. ¿Qué dice? Siga. Bueno. Entonces, a este lo voy a saltear. Esto los voy a pegar en el grupo de WhatsApp para que lo razonen y a ver a qué conclusión llega. La otra propiedad coligativa es el ascenso ebulloscópico. El aumento de la presión del punto de ebullición. Si yo tengo, por ejemplo, acá agua, una olla con agua hirviendo, ¿qué temperatura tiene esta agua? 100 grados. 100 grados, ¿sí? Está hirviendo. Si yo a esto que está hirviendo a 100 grados le agrego un soluto no volátil, deja de hervir. Yo sigo con la hornalla prendida, sigo calentando, ¿sí? Pero en ese momento que yo le agrego, deja de hervir. Y eso, después de unos minutos, comienza a hervir de nuevo. O sea que el punto de ebullición de esta solución es mayor a 100 grados centígrados. Ya no es 100, es mayor a 100, porque le agregué este soluto no volátil. ¿Sí? Sí, profe. Si yo les muestro, les hago acá en este esquema, digo, en este termómetro acá me está marcando 100 grados centígrados y acá me está marcando 0 grados centígrados. Yo les digo, tengo agua sola, agua pura. El punto de ebullición del agua va a ser acá. Punto de ebullición del agua va a ser 100 grados. Si yo sigo bajando mi temperatura, voy a llegar a 0 grados centígrados y me voy a encontrar con el punto de congelación. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, yo tengo agua más mi soluto no volátil. ¿Sí? Acá se está formando una solución. ¿A qué temperatura va a hervir esta solución? Si esto es 100 grados. Esto es 100 grados.
¿Cómo era la propiedad coligativa? Era ascenso ebulloscópico. ¿Qué hemos visto recién en la diapositiva anterior? Que yo primero tenía el agua sola y hervía a 0 grados. Cuando yo le agregué el soluto no volátil, ya no hierve a 100 grados, ya no hierve a 100 grados, hierve a una temperatura mayor. Este va a ser el punto de ebullición de la solución, de esta solución, entre el solvente y el soluto no volátil. O sea que no hierve ya a 100, hierve a más. Hay un ascenso del punto de ebullición. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Bien. Y si a esta misma solución sigo bajando la temperatura, llego, este es el punto de 0 grados. ¿A qué temperatura se congelará esta solución? ¿Cómo es la otra propiedad coligativa? El descenso del punto de congelación. O sea que ya no se va a congelar a 0 grados, porque ya no es agua con un soluto. Entonces se congelará a una temperatura menor. Este es el punto de congelación de mi solución. Ya no es 0 grados, es menor a 0 grados. Entonces, esta es la otra propiedad coligativa, el descenso del punto de congelación. Acá, cuando tenía agua sola, el rango entre el punto de ebullición y el punto de congelación era este. Cuando yo ya tengo una solución, o sea, al agua, le agregué el soluto no volátil, el rango este ha aumentado. Ha aumentado el punto de ebullición y ha disminuido el punto de congelación. ¿Lo entienden ahí? Sí, profe. ¿Lo ven? ¿Sí? Ahora, si yo a esa solución le agrego más soluto, a esto le agrego más soluto, ¿cómo va a ser acá el punto de ebullición? Más alto. Más alto, ya no va a ser acá, va a ser por acá. Cuanto más soluto yo le agregue, más va a aumentar el punto de ebullición. ¿Por qué? Habíamos dicho que las propiedades coligativas dependían de la cantidad de soluto que yo le agregue. Cuanto yo más le agregue, acá se va a ir separando más, ¿sí? Y en cuanto al punto de congelación, ¿cómo va a ser acá? Si este era de la solución anterior. Más bajo. Más bajo, ¿sí? ¿De qué depende? De la cantidad de soluto. Entonces ahora será así. Acá disminuyó más todavía. ¿Sí? O sea que se van alejando cada vez más. Cuando yo más soluto agrego, se van alejando más el punto de congelación y el punto de ebullición. Es la misma solución. Que en la misma solución estoy viendo estas dos propiedades coligativas en simultáneo. Por eso, en esta transparencia, yo tengo, ¿saben qué es esto? ¿Qué se le está agregando al radiador del auto? Líquido refrigerante. Exacto. Este líquido se llama o líquido refrigerante o anticongelante, lo mismo. ¿Yo qué le estoy haciendo? El radiador que va agua. ¿Cuál es la función del radiador? Enfriarlo al motor, para que no se sobrecaliente y se funda. Pero resulta que si yo pongo agua, el motor se recalienta y me va a servir el agua, va a llegar fácil a 100 grados centígrados. Entonces yo le agrego este líquido, que es mi soluto no volátil, para que el agua no hierva a 100 grados centígrados, hierva a una temperatura mayor. ¿Cuánto mayor? Y depende de la cantidad que yo le agregue. O cuánto mayor quiero que yo
llegue ese punto de ebullición. Yo no quiero que hierva a 102, yo quiero que hierva a 120. Bueno, entonces calculo cuánto le voy a agregar del líquido refrigerante. Porque cuanto más soluto agregue, más voy aumentando el punto de ebullición. ¿Lo entienden? ¿Sí? Por ahí no sabía, le ponían porque le han dicho que le tenían que poner al radiador, pero no sabían por qué. Ahora ya saben. Ahora veamos en esta foto. Hace frío, cae nieve. Tengo nieve en esta zona, pero no tengo acá nieve por donde camina la gente. ¿Saben por qué? No. O esta foto, ¿la pueden interpretar? Ahí yo les quiero mostrar el descenso crioscópico. Ay, ¿dónde está acá? Si ustedes ven acá esta foto, ¿sí? Es todo nieve. Obviamente está menos un valor negativo la temperatura. Es todo nieve. Esto es agua congelada. Ahora, ¿qué está haciendo este señor? Porque acá también hace frío, acá también hay nieve. Entonces, ¿por qué no hay nieve acá en la calle, en la vereda? ¿Saben qué está haciendo este señor? En las películas a veces se ve. Le está tirando. ¿Qué está tirando? Justo se te ha muteado el Digo que está tirando sal sal. para. Está tirando sal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene nieve y le tira sal? Uno que dice, se derrite la nieve. En realidad no es que se derrita, sino que se forma una solución entre el agua y la sal. Como la sal es un soluto no volátil, ¿qué es lo que pasa con el punto de congelación de la solución ahora? Porque acá yo tengo agua que se está congelando a 0 grados. Ahora acá yo tengo agua con sal. Entonces, ¿a qué temperatura se está congelando? Más baja todavía. Claro, más baja. Obviamente, si es un lugar donde la temperatura llega a menos 5 grados centígrados, tiraré una cantidad de sal. Si el lugar llega a menos 50 grados centígrados, voy a tener que echar más o menos sal. ¿Qué creen ustedes? Si yo quiero bajar más la temperatura de congelación, tendré que poner más o menos. Sí, Juan, perdón. Más soluto. Claro, tenés que agregar más para bajar más. Y lo mismo pasa, vuelvo a la transparencia anterior, con esto. Nosotros le llamamos líquido refrigerante, porque vivimos en un lugar cálido y queremos bajar el punto de ebullición. Esto me refrigera. Pero en otros lados, este mismo líquido lo llaman líquido anticongelante, porque es lo mismo que hemos estado viendo acá. Es el mismo líquido que nosotros lo usamos como refrigerante, o sea, para que aumentar el punto de ebullición de la solución, de lo que está dentro del radiador, que no hierva a 100, sino que hierva a mayor temperatura para cuidarlo más al motor. Pero en otros lados, esta misma solución la usan para que el agua del radiador no se congele a 0 grados, sino que se congele a menos 5, menos 10. ¿Lo entienden a eso? ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta qué es lo que les quiero decir?
Entonces, es el mismo líquido que actúa como anticongelante o como refrigerante. Es lo mismo. Decir cualquiera de las dos cosas es lo mismo. Ahora, si yo estoy en un lugar que en invierno, hace menos 5 grados y resulta que me voy a vivir a otro lugar, a Europa, a un lugar donde haga menos 40, menos 50 grados centígrados en invierno, muchísimo frío, entonces, ¿cómo será la cantidad de este soluto no volátil que voy a agregar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cantidad debo agregar si me voy a un lugar más frío? Mucho más. ¿No? Claro, agrego mucho más. Si yo me voy, por ejemplo, me voy a Bariloche, que hace menos 5 grados, voy a poner un poquito nomás. Pero si me voy a un lugar donde realmente hace mucho frío, yo necesito la mañana salir a hacer arrancar mi auto. Necesito que lo que esté acá adentro no esté congelado, entonces le voy a tener que agregar más. ¿Cuánto? Y bueno, depende de la temperatura que yo tenga en ese invierno. Acá tengo otra representación. Tengo agua con hielo. Con un termómetro mido la temperatura, 0 grados centígrados. ¿Sí? El hielo está a 0. Pero si a eso yo le agrego un soluto no volátil y tomo la temperatura, resulta que ahora bajó a menos 5 grados centígrados. ¿Lo puedo hacer bajar más la temperatura? Sí. Si yo agrego más soluto, va a bajar más la temperatura. ¿No hacen eso ustedes que le ponen al hielo sal para bajar más la temperatura? Para enfriar más rápido las botellas que quieran enfriar. ¿Lo hacen o no? ¿O no sabían? Bueno, Nunca lo he intentado, pero ¿no? sí sabía. Ahora, en la naturaleza también vemos las propiedades coligativas. Hay peces y hay animales, por ejemplo, este pez y esta rana, que pueden vivir a temperaturas bajo cero y no se congelan. Porque en el caso del pez tiene unas determinadas proteínas que lo hacen aguantar hasta menos 1,8 grados centígrados, y las ranas también, valores negativos, porque utilizan urea y glucosa. O sea, son solutos no volátiles, que los hacen aguantar temperaturas bajo cero. Si no, estarían congelados. Y acá en el caso de las plantas, se las fertiliza, se le agrega más nitrógeno al suelo para que la planta lo absorba y aguante las heladas, no se congele. En cuanto a las fórmulas que ustedes tienen que estudiar para resolver estos problemas, son muy similares las dos, por eso que les explico las dos en simultáneo, el ascenso bulloscópico y el descenso crioscópico. La variación del punto de ebullición es igual al punto de ebullición de la solución menos el punto de ebullición del solvente. ¿Y a qué es igual? Acá esta es una constante ebulloscópica por la molalidad. Esta constante ebulloscópica depende del solvente que se use. Y el valor de esta constante siempre está en el enunciado del problema. Así que por no se preocupen que siempre lo van a tener. Lo que sí tienen que hacer es repasar la fórmula de la molalidad, cómo la calculaban. Y ahí van a tener la variación del punto de ebullición o el ascenso ebulloscópico. En el caso del descenso crioscópico, fíjense que es igual, la variación del punto de congelación es igual a la constante crioscópica por la molalidad. Pero acá está la diferencia. La variación del punto de congelación es igual al punto de congelación del solvente
menos la solución. Y acá era solución menos solvente. Si en el problema le piden la variación del punto de ebullición, no hay ningún problema. Calculan esto y lo sacan. Ahora, cuando en el problema le pidan el punto de ebullición de la solución o el punto de congelación de la solución, ahí es muy importante que no se olviden, no lo cambien a esto de lugar. Acuérdense cómo van, para evitarse errores cuando vayan a resolver los problemas. ¿Sí? Muy fácil. Sigo. Sí, profe. Bien. ¿Qué dice acá? Un químico prepara 1000 gramos. Tengo mi solución. Este señor prepara 1000 gramos de una solución anticongelante para automóvil a partir de etilenglicol. Ese es el anticongelante. O sea que acá tenemos el etilenglicol y acá tengo agua. ¿Cuál es el punto de ebullición y de congelación de la solución? Si contiene 250 gramos de etilenglicol, me da la constante bulloscópica y la constante crioscópica. Me dice que el solvente es agua, o sea, el punto de ebullición inicial, ¿cuál era? 100 grados. 100 grados. Y el punto de congelación, 0. 0 grados. Bueno, acá me pide el punto de ebullición y el punto de congelación, no me pide la variación. No me está pidiendo esto, me está pidiendo esto. ¿Sí? Entonces, la variación del punto de ebullición es igual al punto de ebullición de la solución menos el punto de ebullición del solvente. Y eso, ¿a qué era igual? A la constante ebulloscópica por la molalidad. Me pide esto. Esto es lo que yo no sé. ¿Lo tengo a este valor? Es lo que recién me ha contestado Juan. Sí. Como sé que es agua, yo ya sé que el punto de ebullición del solvente es 100 grados centígrados. La constante bulloscópica me la da el enunciado. O sea que lo único que tengo que calcular acá me está faltando la molalidad. La molalidad era igual a los gramos de soluto. ¿Quién se acuerdan? Gramos de soluto por 1000 sobre el peso molecular del soluto por los gramos de solvente. Entonces, gramos de soluto, ¿cuánto voy a poner? ¿250? 250 gramos. 250 por 1000 por el peso molecular del soluto. ¿Quién era el soluto? El etilenglicol. Me da la fórmula, así que calculo el peso molecular. Por los gramos de solvente. ¿Qué valor pongo acá? El solvente es el agua. ¿Cuántos gramos de agua tengo? 750. ¿Cuánto? 750. ¿150? No, 750. Sí. 750, exacto. 750 gramos. Si me dice que tengo 250 de soluto y 1000 de solución, entonces tendré 750 de agua. Entonces acá va a ir 750. Calculo y este valor lo reemplazo acá y listo. ¿Sí? Despejo
el punto de ebullición. Ahora, para calcular el punto de congelación, ¿cómo era? La variación del punto de congelación es igual al punto de congelación del solvente menos el punto de congelación de la solución. Eso es igual a la constante crioscópica por la molaridad. La molaridad ya la acabo de calcular. La constante crioscópica la tengo como enunciado. El punto de congelación del solvente lo conozco, ¿verdad? Sí. Cero Es sería. es 0 grados. Entonces, simplemente despejo esto y ya está. ¿Sí? Les dejo ahí, si lo quieren copiar, déjenme 2 segundos que me vaya a buscar un pañuelo. ¿Qué les pareció, chicos, el ejercicio? Que una vez que ustedes tengan los conceptos claros del primer parcial, fíjense que ahora están utilizando lo mismo, ahora han calculado modalidad. Es algo que no es nuevo, es algo que si ustedes lo han aprendido, lo van a aplicar acá en otro tema diferente. Para devolver la prueba. Bueno, sí, yo como siempre les digo, acá un tema engancha en el siguiente y bueno, acá tienen que repasar. Y ahora vamos a ver en lo que es presión osmótica, que vamos a usar otra de las concentraciones de soluciones que habíamos usado antes para el que han rendido ustedes en el parcial. Bueno, la ósmosis. La ósmosis es el pasaje, ¿sí?, en uno u otro sentido de un solvente. En este caso vemos una molécula, una célula de una planta, una célula vegetal. Las células vegetales tienen, esto que está en verde oscuro, es la pared vegetal, ¿sí? Es una pared que la contiene y que está a la vuelta de cada una de las células. Además de tener como una función protectora, es el límite de la célula y es la responsable de la rigidez de la planta. Porque la pared celular es rígida, es dura. Y todo lo que está dentro es una célula que es igual a la nuestra. La diferencia entre la célula vegetal y animal es esta pared celular, que como les digo, es la responsable de mantener erguidas las plantas. Entonces, puede haber intercambio, hay intercambio de agua, entra y sale libremente. ¿Cuál es el fundamento, el origen de la ósmosis, o la explicación de la ósmosis? Que se tiende a mantener equilibradas las concentraciones por fuera y por dentro, o entre dos soluciones. Cuando las concentraciones son diferentes, lo que se intenta es igualar las concentraciones de los dos lados. Entonces, o entra o sale agua, según lo que haga falta. Acá tenemos una célula donde entró agua, además, a veces se hinchan tanto que se revientan, se rompen, explotan. Y a veces hay células en las que se deshidratan, sale demasiada agua y ven cómo está deshidratada, está achicada. Esto que se ven son como soportes por donde está agarrada la célula a la pared celular. En el caso de las células animales, en este caso es un glóbulo rojo, está en un medio isotónico. Iso significa igual, o sea que entra y sale agua sin ningún problema.
la concentración adentro del glóbulo rojo es igual a la de afuera. Entonces está en equilibrio, está bien. Cuando está en un medio hipertónico, tiende a salir agua, o sea, lo que está fuera de la célula está muy concentrado, tiene alta concentración, entonces lo que se intenta es diluir lo que está afuera. Entonces sale agua para diluir lo que está afuera. ¿Y qué pasa? Esta célula se deshidrata y se achicharra. En este caso es al revés, un medio hipotónico. La célula tiene una concentración mayor al interior. Entonces empieza a entrar agua, líquido, tratando de diluir esto y que las concentraciones por dentro y por fuera sean iguales. Que si entra mucho líquido, la revienta la célula también y la mata. Eso es la ósmosis. ¿Sí? Bueno, acá hay otro ejemplo. Cuando se los deshidrata los vegetales, se les saca el agua para conservarlo. O en el caso, acá tenemos unos garbanzos que cuando uno los quiere cocinar, ¿qué hace? Los pone en agua la noche anterior para que se hidraten, para que entre agua, para que se ablanden y sea más fácil cocinarlo. Ahora, cuando hablamos de la presión osmótica, es la presión que aparece cuando se produce este pasaje de solución de uno a otro lado. Por ejemplo, acá tengo un tubo, que es este tubito. Ahí yo he puesto una solución concentrada. Lo he tapado, la parte de abajo está cerrado por una membrana semipermeable. ¿Qué significa semipermeable? Que deja pasar algunas cosas, deja pasar las moléculas del solvente, pero no las del soluto. Es selectiva. Si yo pongo en este recipiente dos soluciones, las separo por una membrana semipermeable. Pongo dos soluciones acá a la misma altura. Una que está bien concentrada y la otra que está diluida. Esta membrana semipermeable lo único que deja pasar son las moléculas del solvente, no la del soluto. El soluto que está acá queda acá y el de acá queda acá. Lo único que pasa es la del solvente. Como esta está más concentrada y lo que se quiere es que las dos estén iguales, entonces de acá empieza a pasar moléculas de solvente, empieza a pasar solvente. ¿Para qué? Para diluirlo a esto y que terminen siendo las dos iguales. Entonces después de un tiempo, si yo lo vuelvo a mirar a esto, va a estar la membrana semipermeable y resulta que de este lado está aumentado el volumen y de este lado ha disminuido, porque de acá ha pasado solvente para este lado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe, ¿sería algo así como el equilibrio térmico? No, es que acá no es térmico. Más bien se trata de equilibrar las concentraciones de los dos lados. Pero esto no es que va a subir hasta que estén realmente las dos iguales. Hay un límite. A veces no se logra igualar las concentraciones de los dos lados. Y esto les quiero mostrar acá. Cuando yo tengo una solución concentrada, ¿sí? Agarro este tubo, lo tengo dado vuelta, le pongo la solución, lo tapo con esta membrana semipermeable, ¿sí? Y lo pongo boca abajo. Y lo pongo en este recipiente que tiene agua. Entonces, si lo que está dentro está concentrado y acá hay agua solamente, ¿qué pasa con el agua? Empieza a entrar al tubo porque quiere diluir lo que está acá. Quiere diluir lo que está acá. Entonces, si empieza a entrar agua por aquí, vemos esto. Aumenta la altura porque se empieza a diluir esto. Pero esto no es que va a aumentar y va a aumentar y va a aumentar hasta... No. Aumenta hasta una cierta altura. ¿Por qué? Porque esta altura extra que tiene ahora el líquido tiene un peso y ejerce una presión sobre el resto del líquido. Y esta presión, este peso, llega a un punto que se iguala a la presión atmosférica. Y ahí es cuando se detiene, ya no entra más agua. Primero, cuando esto era poquito y tenía poco peso, seguía entraba agua. Cuando empieza a aumentar, se hace más alto,
y ya tiene un peso considerable que se termina igualando con la presión de la atmosférica, cuando estas presiones se igualan, deja de entrar líquido. Y eso es la presión osmótica. Y para hacer los ejercicios van a usar esta fórmula. La presión osmótica es pi. La presión osmótica, pi, es igual a la molaridad por la constante de los gases por la temperatura. Temperatura mayúscula, entonces eso quiere decir que ¿qué unidades van a usar? O, preguntando de otra manera, si tengo la constante de los gases acá, esta temperatura no me queda otra que expresarla en Kelvin. Entonces, acá van a tener que repasar también lo que es la molaridad. La molaridad es igual a gramos de soluto sobre peso molecular de soluto por el volumen de la solución expresada en litros. ¿Sí? Todo esto es molaridad por R y por T. Con esta fórmula van a resolver los problemas de presión osmótica. Y acá, después les voy a copiar este ejercicio si quieren, e intenten hacerlos ustedes, es simplemente con esa ecuación. ¿Qué es lo que dice acá? El suero fisiológico tiene una presión osmótica de 7,7 atmósferas a 37 grados centígrados. ¿Qué me está diciendo esto? Que nuestra presión osmótica es 7,7. Esta es mi temperatura corporal. Cualquier solución, cualquier suero que yo vaya a usar en una persona, tiene que tener esta presión osmótica. Si tiene una presión mayor o menor, yo le voy a causar daño a esa persona, la puedo matar. Porque si varía la presión osmótica, o puedo hacer que salga agua o líquido de las células, o que se empiecen a hinchar porque entra. Entonces genera un desequilibrio y la mato a la persona. Entonces este dato que me da acá me dice que el suero fisiológico tiene una presión osmótica de 7,7 atmósferas a 37 grados centígrados. ¿Se podrá inyectar a una persona un suero glucosado preparado, añadiendo? O sea, yo preparé en mi laboratorio 20 gramos de glucosa y el volumen final de mi solución es 200 mililitros. Mi pregunta es, ¿yo a esto le puedo inyectar a una persona como un suero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular pi. Tengo que calcular la presión osmótica. Si esa presión de esta solución es igual a 7,7, yo la puedo usar. Si es mayor o menor, no la puedo usar. Y simplemente, ¿sí?, usan esta ecuación para resolver. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno. Bien, y hasta acá llegamos. Esta es la última propiedad coligativa. Y bueno, ya será el jueves que viene.